Un saludo a todos muchachos. En el día de hoy vamos a resolver este problema propuesto del libro de Monson y Okishi de mecánica de fluidos. El portón liviano que ustedes ven aquí en pantalla tiene 18 pies de profundidad y pues es una compuerta cuya forma es un cuarto de círculo y está articulada en H, ¿vale? Despreciando la fricción de la bisagra y pues no teniendo en cuenta el peso de la compuerta nos piden tres cosas. Lo primero es determinar la componente horizontal y vertical de la fuerza hidrostática. ¿Listo? Que actúa pues obviamente sobre la compuerta curva. Lo segundo es determinar la fuerza horizontal P, esta que se encuentra aquí, ¿vale? Requerida para mantener la compuerta en su lugar. Y por último, adicional a lo anterior, nos piden hallar la magnitud y la línea de acción de la resultante, es decir, dónde pega la fuerza resultante en el verdadero centro de presión de la compuerta. Nos piden hallar la distancia X y la distancia, bueno, podemos dibujarla aquí, la distancia Y. ¿Listo? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, comencemos. Bueno, comenzamos. Si nosotros cogemos un cuarto de círculo y lo proyectamos hacia un plano vertical, ¿cierto? Proyecten cada punto hacia un plano vertical, les va a quedar una proyección vertical de la compuerta, que es la línea roja que tenemos ahí, y es en esa proyección vertical en la que nosotros vamos a calcular la componente horizontal actuando en el centro de presión de la proyección vertical. Vamos a dibujarla aquí para que se entienda mejor. Imagínense que tenemos esto, ¿cierto? Ahí se ve cuál es la compuerta curva, pero la proyección vertical vendría siendo este plano que ustedes ven acá, el cual tiene una altura y tiene una profundidad. ¿Listo? Entonces, la fuerza horizontal va a ser igual a el peso específico por la altura del centroide por el área de la compuerta, que en este caso es la compuerta proyectada. ¿Cuánto es? Ya lo sabemos, esta constante ya la sabemos y estamos en sistema americano e inglés. ¿Cuánto es HC? La altura del centroide sería 3 pies, o sea, la mitad de la compuerta. ¿Listo? Sería la mitad del radio de la compuerta. Y el área también la podemos calcular. El área sería básicamente la altura total, que sería el radio, multiplicado por la profundidad. Entonces, la fuerza horizontal sería igual a 64 libras fuerza sobre pie cúbico, multiplicado por la altura del centroide, que son 3 pies, multiplicado por 6 pies, que es la altura, en este caso el radio, por 18 pies, que es la profundidad. Al final, eso nos da, permítanme busco la calculadora, eso nos viene dando 20.736 libras fuerzas de la componente horizontal, 20.736 libras fuerza. Y con esto ya tenemos calculada la componente horizontal. Vamos con la componente vertical. Resulta que sabemos de la teoría que la componente vertical vendría siendo el peso de la columna de fluido por encima, real o imaginario, ya sea real o imaginario, de la compuerta curva. En este caso, toda la compuerta tiene fluido por encima, ¿cierto? En este caso, entonces, la fuerza vertical va a ser igual a el peso del fluido, en este caso sería el área de un cuarto de círculo multiplicada por
el ancho para que me dé el volumen multiplicada por el peso específico del agua. Y en este caso sería pi radio al cuadrado sobre 4 por la profundidad por el peso específico. Y esto vendría dando que la fuerza vertical es 32.572.03 libras fuerza. Sí, porque recuerden que este queda al cuadrado, se multiplica al cubo y se va con este de acá. Entonces, la componente vertical sería 32.572.03 libras fuerza. Y con esto tendríamos la componente vertical. ¿Listo? Para yo poder hacer momento y hallar a este señor de aquí, a la fuerza P, necesito saber a qué distancia se está aplicando la vertical y la horizontal, también a qué distancia se está aplicando pues del centro del un cuarto de círculo. Para esto tenemos que hallar el YP de la componente horizontal. Vamos a hallarlo. Entonces, el YP de la componente horizontal sería Y trazo más el momento de inercia centroidal en el eje XX sobre el área de la compuerta, en este caso la proyectada, por Y trazo. Hay que tener en cuenta que como estamos refiriéndonos a la proyección vertical de la compuerta, cuando una compuerta es vertical, el Y trazo y la altura del centroide coinciden. ¿Listo? Entonces ya aquí sabemos que el Y trazo vale 3 pies. ¿Listo? Ahora, si hacemos lo que hacíamos en clase, que viene, se mete un buzo y mira, ¿qué mira? Mira la compuerta. ¿Qué va a ver el buzo? El buzo va a ver un rectángulo que va a tener 6 pies de alto y 18 pies de ancho. ¿Listo? Y obviamente aquí habría que aplicar la fórmula 1/12 de la base por la altura al cubo, siendo la base el ancho y la altura, pues la altura, siendo esta la altura. ¿Listo? Entonces, YP sería 3 pies más 1/12 de la base por la altura al cubo sobre el área de la compuerta proyectada, que sería 6 por 18 por el Y trazo, que sería 3 pies. Y esto daría un YP de 4. Nos daría un YP de 4 pies. ¿Listo? Es decir, que acá en el diagrama, actualizamos el diagrama, la distancia de esta de aquí a acá, es decir, el TYP sería 4 pies. ¿Listo? Esta que está acá. Ahora vamos a hallar, necesitamos hallar a este señor, la distancia en X. ¿Listo? ¿Cómo la hallo? Bueno, ¿dónde se ubica la fuerza vertical? La fuerza vertical se ubica en el centroide del volumen que está por encima de la compuerta. Y si nosotros buscamos el centroide de un cuarto de círculo, nos vamos a dar cuenta, si nos vamos allá a las tablas de estática, nos vamos a dar cuenta que el centroide de un cuarto de círculo suele estar como por acá, ¿cierto? ¿A cuánto? A 4R sobre 3pi en X, en Y, perdón, y 4R sobre 3pi en X. Entonces, X sería igual a
4R sobre 3pi, y eso daría 4 por 6 pies sobre 3pi, eso da 2.5468, 2,5468 pies. ¿Listo? Ahora, hasta acá, hasta aquí tengo resuelto el A. ¿Por qué? Porque ahí las componentes horizontal y vertical, y ahí es la distancia, sus líneas de acción. Tengo X, tengo YP. De hecho, vamos a reemplazarlo acá. 2,5468 pies. ¿Cierto? Listo. Ahora vamos a determinar la fuerza horizontal. Esta que está aquí, esta que está acá, P, la cual realmente mantiene a la compuerta en su sitio. Y es muy sencillo, mírenlo acá. Vamos a punto B, listo. Entonces, digamos que yo tengo la compuerta. Tengo una fuerza vertical actuando ¿qué? Digamos, actuando a una distancia X. Y tengo una fuerza horizontal actuando al punto H, actuando a 6 menos YP, que en este caso eso sería 4. Y adicionalmente tengo la fuerza que yo quiero hallar, P, que actúa a 6 pies de allá. Entonces todo esto se reduce a una simple sumatoria de momento. ¿Listo? Profe, pero no tengo que hallar la resultante y donde pegue en el centro de presión para después descomponerla y hacer momento. Va a dar igual. ¿Listo? El momento de la resultante debe ser igual al momento de sus componentes. Entonces, sumatoria de momento en H igual a 0 con la convención de positivo en sentido antihorario. ¿Qué tendría? Tendría P por 6 pies positivo, ¿cierto? Menos la fuerza vertical por X menos la fuerza horizontal por 6 menos YP igual a 0. Porque la fuerza vertical y la fuerza horizontal están haciendo momento en sentido horario. Reemplazamos acá y nos quedaría P por 6 pies menos la fuerza vertical, sabemos que vale 32.572.03 libras por por X, que vale 2.5468 menos la fuerza horizontal, que vale 20.736 libras fuerza por 6 menos 4, 2 pies, igual a 0. Y muchachos, tiene sentido porque si ustedes se van acá y miran físicamente este problema, la fuerza, la componente vertical tiende a mover hacia acá la compuerta, ¿cierto? Y la fuerza, la componente horizontal también lo tiende a hacer, tanto la vertical como la horizontal. ¿Y quién se opone al momento que esas dos fuerzas generan? La fuerza P, ¿listo? Despejando aquí o calculando en calculadora con Solve, Symbolab, vamos a ver cuánto nos da, ¿cierto? Nos da que la fuerza P tiene que ser igual a 20.737.74. 20.737.74 libras fuerza. Y con esto tendríamos los dos primeros puntos. ¿Vale? Hasta aquí, bien. Vamos con el tercero. Entonces, resulta, voy a dibujar acá la compuerta, un poco más grande. Vamos con el punto 6. Resulta que
Vamos a dibujarlo aquí. Resulta que yo tengo la fuerza vertical. Está a 2,5468. Y tengo la fuerza horizontal, la cual está a 4 pies. ¿Listo? 2,68 pies, 4 pies. Resulta que las líneas de acción de las componentes se van a cruzar. Ellas se van a cruzar. ¿Cierto? Y de la teoría, donde se crucen las líneas de acción de las componentes, naciendo del centro de radio de la compuerta, tiene que pasar sí o sí la fuerza resultante que va a impactar en el centro de presión real de la compuerta curva. Entonces aquí entra en juego algo y es para yo saber cuál es la línea de acción de la fuerza resultante, tendría que conocer este ángulo de aquí. Y ese ángulo lo puedo conocer porque si yo saco el triángulo, voy a tener que este lado vale 2,5468 pies y este lado de acá vale 4 pies. O sea que yo puedo determinar ese ángulo teta con, teta va a ser arco tangente de 4 pies sobre 2,5468 pies. ¿Listo? Y eso da 57,51 grados. ¿Listo? Ahora, sabiendo yo, que la resultante forma un ángulo de 57,51 grados con el radio con el radio naciendo del centro de un cuarto de círculo, entonces ya yo puedo saber cuáles son las distancias XP reales y YP real al centro de presión real de la compuerta curva. ¿Cómo? Otra vez saco otro triángulo, pero esta vez lo único que une a los dos triángulos es el ángulo. Es mismo ángulo teta, no tengo ninguno de los lados porque este es XP real, este es YP real, pero adivinen quién es este. Obviamente este es el radio de la compuerta, que en este caso serían 6 pies. ¿Listo? O sea que yo ahora puedo calcular XP real y YP real. Sería seno de, pues teta ya sabemos que es 57,51, seno de 57,51 va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa de espejo, me da que YP real es igual a 6 pies por seno de 57,51. Entonces el YP real da 5,06. 5,06 pies. Y lo mismo para el XP real. Vamos a reemplazarlo. Es decir, esto daría 5,06 pies. ¿Listo? Y ahora vamos a hallar XP real, pero con el coseno. Coseno de 57,51 es igual a lado adyacente sobre hipotenusa. Y esto daría
3.23, 3.22. 3.22. Reemplazamos acá. Y con esto queda el ejercicio finalizado. Entonces vamos a hacer un paso a paso, un mapa mental de cómo lo resolvimos. Primero, vamos a hacerlo acá. ¿Listo? Primero, hallamos la fuerza horizontal, eso fue lo primero que hicimos, con la proyección vertical de la compuerta. ¿Listo? ¿Qué hicimos de segundo? Segundo, hallamos la fuerza vertical teniendo en cuenta el peso de la columna de fluido por encima de la compuerta. Luego, hallamos YP, que es el punto donde actúa la componente horizontal de la fuerza, ¿cierto? En la compuerta proyectada. Luego, hallamos X, que viene siendo el punto donde actúa la componente vertical de la fuerza. ¿Listo? Y luego, sí o sí, aquí lo voy a graficar mejor, lo que hicimos aquí fue hallar el ángulo formado por la intersección de las componentes horizontales y verticales, este ángulo que está aquí, vamos a ponerle aquí el ángulo, y con ese ángulo llevarlo al otro triángulo formado, vamos a dibujarlo aquí mismo, al otro triángulo que se forma con el radio y las distancias reales, ¿cierto? La distancia XP real y YP real. Para conocer qué, conocer verdaderamente cuál es el punto donde la resultante de la fuerza hidrostática se aplica en la compuerta curva. Y no siendo más, muchachos, ese sería todo el ejercicio de hoy. Espero que cualquier duda o inquietud, por favor, déjenla en los comentarios o en el grupo de Teams. ¿Listo?